ustedes, fin de semana a fin de semana tengo la posibilidad de entrar a sus casas en una conversación en cita regional. Salgo poco, pero cuando salgo me da mucho gusto encontrarme con gente que me pregunta y que le gusta nuestro canal local. Muchas gracias, sígalo viendo, continúe. Somos el canal local de la Quinta Región. Hoy día en este cita regional que usted ve en cualquiera de las señales nuestras, desde la provincia de San Antonio hasta la provincia de Los Andes, San Felipe, Quillota, Marga Marga, Valparaíso y otras ciudades dentro de las provincias son cerca de la mayoría de las ciudades. Hay pocas las que están fuera, usted no ve. Hoy tenemos el gusto de tener 4 contertulios importantes a quienes quiero presentar. En primer lugar, la diputada Camila Flores. ¿Cómo le va, Camila? Muy bien, Rodrigo, muy contenta aquí, llegando de gestiones bien importantes que estuve haciendo en Santiago, en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Hacienda, así que luego te contaré en qué andaba. Ya, el enésimo. Saludamos a don René Lues, concejal por Viña. No sé si con eso me quería decir que tenía las manos limpias, pero está muteado, no lo escucho. Perdón. Muchas gracias a todos y a todos mis contertulios hoy día. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a don Osvaldo Rutia, diputado por la UDI y por Viña del Mar. ¿Cómo está, Osvaldo? Hola, Rodrigo, muy bien. Saludo a todos también, a todas y a todos, a Camila. Y saludamos... Y a René, me atoré. Saludamos a Tomás de Reventería, candidato a diputado por el Partido Socialista por el Distrito 7. ¿Cómo le va, Tomás? Bien, muchas gracias, Rodrigo. También el saludo aquí a los diputados, al concejal. Y venimos llegando también de muchas reuniones. Recién estuvimos con el sindicato de los tripulantes, con los consejos de salud de Valparaíso. Así que motivado de estar acá a conversar la actualidad regional y nacional. Bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de que entremos a conversar sobre un tema que es bien duro. Hubo un grupo de gente que se aglutinó atacándolo a usted, a los políticos. Se transformó en la lista del pueblo. Y una serie de otras listas independientes. Decían que venían con las manos limpias, decían que iban a cambiar la vieja política, decían tenemos que ser la gente común. Y uno de ellos, al parecer, teniendo una enfermedad que no era cáncer y que no necesita plata, además porque se atiende gratis en los servicios de salud, ese tipo de gravedad de enfermedad, invocó eso, recibió plata y posteriormente por un reportaje de La Tercera fue descubierto que era una mentira. Y después de eso ha pasado todo un tema muy complejo. Yo quisiera que tocáramos este punto como el primer tema que tomáramos en una sola pasada y después voy a ir viendo, tocamos 4 temas, hacerlo así cortito. Partamos por este. Con usted, Camila Flores. Bueno, Rodrigo, este tema la verdad es que yo lo encuentro terrible. Considero que lo que ha hecho este señor Rojas Vade realmente no tiene nombre. En nuestro país mueren al año miles de chilenos que sufren este padecimiento de cáncer, donde sufren ellos, sufren sus familiares, muchos de ellos sin recursos para poder tener una buena atención de salud, porque nuestro sistema de salud público todavía está al debe en cuanto a la oportunidad y la eficiencia de poder atender sobre todo a estas personas que no tienen los recursos, que muchas veces por no tener plata mueren porque no tienen atención, y esa es la verdad. Tenemos listas de espera enormes en el país a propósito de que nuestro sistema de salud está colapsado. Y que una persona se valga de esto tan terrible, de mentir finalmente para lograr ganar una elección donde, no sé, me imagino cerca de 20.000 personas votaron y confiaron en él, donde esta persona además hacía videos desde, no sé si sería una clínica, un hospital, donde supuestamente se estaba atendiendo a propósito del supuesto cáncer que nunca tuvo finalmente. Yo realmente encuentro terrible. Yo creo que no todo vale en política y no puede una persona valerse de algo tan tremendo como una enfermedad, como un cáncer, para intentar ganar un puesto de poder. Más allá, evidentemente, de que esto no es un delito, porque mentir no es un delito, no está tipificado. Donde sí yo estoy de acuerdo que existe un delito es respecto, Rodrigo, al tema de los recursos, porque se ha dado a conocer de que esta persona hacía bingos, rifas, ¿cierto? Donde supuestamente el móvil para la reunión de esos recursos era precisamente poder atenderse su enfermedad que finalmente este cáncer que no tenía, y decía que era para el tema del cáncer. Entiendo que era la hermana la que ponía la cuenta, ¿cierto? Y ella la que recaudaba estos fondos finalmente, y donde claramente ahí hay un tema detrás delictual.
bueno, esta semana la PDI estuvo tomando declaraciones, algunos de los constituyentes en la convención. La verdad es que esta lista del pueblo, Rodrigo, todas las semanas nos va dando sorpresa. Reviven un muerto para legalizar firmas, ahora inventan de una enfermedad supuestamente que al final esta persona no tuvo. Mira, yo no sé si tendrá alguna enfermedad o no, pero claramente que mienta a uno ya le deja legítimamente la duda de que si creerle si efectivamente tiene alguna otra enfermedad. Estamos claros que cáncer no es. Y como tú dijiste en la introducción, al final él tuvo que reconocerlo no porque tuviera un sentimiento de angustia apremiante, de decir la verdad, sino porque sale pillado. Sale pillado a propósito de que la tercera iba a revelar estos hechos y tuvo que él hacer un video desmintiendo esta enfermedad que finalmente no tuvo, y yo creo que eso es muy terrible porque se daña con la fe pública. Y al final todos los políticos terminan en el mismo saco y eso es lo lamentable y tenemos que recuperar la confianza y no seguirla perdiendo. Gracias. Tomás, una película hace muchos años, cuando recién partió el virus del SIDA, sobre una persona que en ese momento estaba tremendamente estigmatizado aquello. Hoy día no está tan estigmatizado. La gente que tiene el virus de inmunodeficiencia va y se atiende gratis en el salud. Es decir, si era eso lo que estaba detrás, que estaba ocultando, no sé, pero lo que sí es que esta cuestión afecta terriblemente a todo un sector que piensa y los que votaron, y más puede afectar los quórums. ¿Cuál es la visión que tienes tú? Yo tengo una visión que hay que ser claro y no voy a hacer ninguna solidaridad con el señor Rojas porque me parece que es inaceptable lo que hizo. Porque acá el cáncer en su vida no es un elemento accidental, fue el elemento eje de su acción política. Él construyó su relato político como un enfermo de cáncer. Andaba con catéter, lo mencionaba, con el derecho a la salud. Yo dudo de que eso pueda ser un elemento accidental en analizar, que es lo que han querido decir muchos de la lista del pueblo, que es un tema personal. No es un tema personal, él hizo política con eso. Adicionalmente, hay un delito de perjurio en su declaración de intereses y patrimonio. Él señaló que tenía deudas emanadas de su tratamiento del cáncer. Y también creo que esto es un llamado de atención a la gente a varias cosas. Lo primero, que más allá de lo que pensemos, yo, Camila, René, Osvaldo, acá hay que confiar en proyectos políticos, no solo en las personas, en proyectos políticos que no traten de saltarse pasos y hacer atajos, como ha hecho la lista del pueblo, que ha tratado de decir que no son un partido cuando han tenido toda la estructura de uno. Asimismo, hay que ver que hay que votar por personas que están postulando un cargo determinado y no por relatos emotivos personales, no porque una persona esté enferma y haya tenido algo en la vida va a ser un buen constituyente, o no porque una persona sea un buen doctor o un buen kinesiólogo, no sé, o en otra área de la vida va a convertirse en un buen parlamentario, alcalde, concejal, consejero regional. Entonces, en eso también creo que la gente tiene que mirar muy bien sus candidatos y saber cuál ha sido su recorrido y para qué lo está eligiendo. En eso, Rojas Vade además creó un relato totalmente raro para el cargo que postulaba. Ok. Osvaldo Rutia. Bueno, concuerdo con lo dicho por los antecesores en el uso de la palabra, pero de aquí yo creo que el daño, además de las tres cosas que hizo Rojas Vade, que son cuestionables, haberle mentido al electorado para conquistar votos, haber mentido en su declaración de intereses, haber cometido perjuro, en fin. Te falta una. Traicionó a sus compañeros de lista porque cuando él salió hay otro que no salió, o otra que no salió, digamos. Bueno, mira, pero lo que hizo en general fue que traicionó la fe pública. Y los chilenos estamos viviendo este grave problema que vivimos hoy día con una constituyente, producto de los errores que muchas instituciones y delitos que se cometieron al interior de muchas instituciones, en que se dañó la fe pública, en que la gente no cree en las instituciones, no cree en la iglesia porque sabemos lo que pasó, por los casos de pedofilia, lo que pasó en el ejército con el fraude, en carabineros con el fraude, en la justicia por la mala aplicación de la justicia y por la prevaricación que existe en muchos casos, en fin, en la Cámara de Diputados, incluso con el financiamiento, en el Congreso en general, por el financiamiento irregular de la política, en fin, la fe pública se fue a la punta del cerro y así terminamos constituyendo, ¿no es cierto?, votando y dando una salida al pueblo para votar por una nueva clase política que iba a determinar las nuevas reglas del juego que nos iban a regir. Pero resulta que esta nueva clase política ya nos ha dado varias sorpresas.
Una es la de Rojas Vade, otra es la de Ancalao, y quizás cuántas más van a venir, porque sabemos que muchos de los constituyentes también se inscribieron con firmas falsas. A mí me gustaría mucho, mucho que este reportaje que hizo La Tercera y cual develó lo que hizo Rojas Vade, porque como decía Camila, esto no fue voluntario, no fue un acto de contrición, que yo me arrepentí hoy, quiero hacer de mi conciencia no un aliado, sino un juez y voy a decir lo que hice. No, lo desenmascararon y se vio obligado a decir la verdad, que él había engañado al electorado. Entonces hoy día hay una tremenda herida abierta a la fe pública que los chilenos les va a costar mucho creer en lo que está pasando en esta constituyente, que era un acto en que muchos tenían fe de que aquí iba a ser un proceso claro, transparente, democrático, en que más allá de las visiones personales, ideológicas, íbamos a construir las reglas de convivencia por los futuros próximos 40 años. Eso es lo que hoy día está en juego y es lamentable, es delicado, porque mucha gente ha ido perdiendo la fe a pasos agigantados en los constituyentes y lo que va a ser capaz de hacer cuando tenemos casos como el de Rojas Vade y como el de Ancalao. Okay. René Lugue. Bueno, no puedo sino sumarme a todo lo que han expresado tanto Camila como Tomás y también Osvaldo. ¿Quieres cambiar de tema? ¿Quieres que te ponga un tema? Solo decir algo muy cortito más respecto al tema. Un daño que es importante, que también se hizo con este caso, que fue el caso de la convención. Yo creo que el daño que se hizo a la convención, yo soy muy partidario de la convención, creo que fue la salida más adecuada para un momento de crisis institucional como país, y además creo mucho en este espacio de diálogo, de la diversidad de Chile expresada en estos 155 personas. Entonces, el daño reputacional que se le hace a la convención con un caso como este, efectivamente a mí me parece gravísimo, y sumándome a todo lo que se ha dicho, creo que también hay que agregarle esta gravedad, la gravedad del daño reputacional que se le hace al trabajo de la convención. René, cortito. ¿Sí? Y el daño que se le hace a la democracia cristiana, efectivamente, bueno, a propósito de la gestión del convencional hoy día de Chaín y el gestión de su retiro, que dicen que se habría vendido, que habría un tema de irregularidad en la venta de un inmueble de la democracia cristiana. Bueno, eso está en pleno proceso de investigación interna. Ya la presidenta del partido, Carmen Frey, separó al que estaba encargado del tema de las finanzas internas. Hay una crisis, efectivamente, no hay para qué negarlo, en las finanzas internas del partido, y entonces me parece súper bien que la presidenta haya separado al responsable y que investiguemos todo, porque si efectivamente, como algunos piensan, hay irregularidades en la venta de esta sede, yo creo que en esta cosa no cabe ningún tipo de solidaridad corporativa ni partidaria. Aquí hay que ser extremadamente riguroso en enfrentar este tipo de temas, por dolorosos que sean, ¿eh? Por dolorosos que sean y por increíbles que resulten, hay que ser muy, muy duro en no permitir ningún tipo de irregularidad. Quiero dar una pasada corta, una cosa que ya es recurrente, ya no sé qué pensar ya. Con Tomás, cuarto retiro. O sea, hay cuarto retiro en el... ¿Qué hiciste, Camila Flores? Mira, Rodrigo, yo la verdad de las cosas que creo que mientras sigan quedando fondos en la AFP vamos a seguir teniendo proyectos de retiro, y sobre todo en época electoral. ¿Ya? Yo creo que eso va a ser así. Ahora, mira, yo me hago responsable, yo he apoyado los retiros anteriores, porque efectivamente la situación de nuestro país era muy complicada, lo que estábamos viviendo, y sobre todo porque el gobierno llegó tarde y no envió los instrumentos económicos de apoyo a las familias más vulnerables y a las de clase media. Y llegó, no sé, después de un año que estábamos en pandemia con el IFE, cuando lo pudo haber hecho mucho antes, cuando realmente la situación era muy dramática, sobre todo el año pasado, el año 2020. Y por eso es que era necesario, porque no teníamos otro instrumento, otras fórmulas de poder ayudar a las familias. Y le pedimos al gobierno, le suplicamos al gobierno y no nos escucharon. Y por eso es que muchos tomamos distancia, en eso me incorporo, me incluyo, del gobierno precisamente por su tosudez y por su, no sé, falta de solidaridad en entregar recursos. Ahora la situación es distinta. Efectivamente, los casos están bajando de manera considerable en el país,
se ha ido reactivando a lo menos en parte nuestra economía nacional, y eso es muy importante porque no hay ningún bono, no hay ningún retiro que vaya a poder suplir lo que finalmente el empleo, el salario de una persona le puede generar producto de su trabajo. Ahora, yo estoy segura, te insisto, Rodrigo, de que este tema de los retiros ya se instaló y va a seguir siendo parte, porque la diputada Pamela Giles, que es la que lo impulsa, en esto encontró un nicho electoral, donde ella se posicionó en las encuestas en algún minuto, y donde finalmente ella se está valiendo también para hacer su campaña a la reelección parlamentaria. Ahora, lo que yo sí tengo que decir, Rodrigo, que en esto, más allá que uno esté a favor o en contra, no podemos aceptar que se nos venga a dar órdenes e instrucciones a nosotros los parlamentarios. Ni partidaria, ni del candidato presidencial, ni de nadie, porque nosotros somos personas autónomas, que nos debemos a los ciudadanos, a las personas a las que nos eligieron. Y uno podrá estar a favor o en contra del retiro, ¿cierto? Pero aquí cada parlamentario tiene que tomar su propia decisión y no podemos aceptar que se nos venga a decir, no, es que a ti no te apoyo, a ti te apoyo más, tú no te tomas la foto conmigo, en fin, porque no corresponde. La misma constitución política actual que nos sigue rigiendo nos protege a los parlamentarios porque las órdenes de partido no existen y están prohibidas legalmente. Ok. Tomás, de Rementería. Siguiendo un poco lo que dice la diputada Flores, acá hay un tema que me parece insólito, que Sebastián Sichel, que es, digamos, el que abrió junto al exministro Briones, celebrando con un abrazo, darle 60 lucas a las personas, abrió la caja Pandora de estos retiros, porque finalmente la principal argumentación ha sido que el gobierno no da las ayudas, y fue Sebastián Sichel con el señor Briones los que celebraron esa falta de ayuda. Entonces abrió esta caja Pandora que tiene mucho éxito electoral y mucho apoyo popular, pero hay que decir que también estamos en una situación, como decía Camila, que el tema de la pandemia ha bajado, el tema económico está mejorando, hay que fomentar el empleo y muchas veces los retiros hacen un efecto un poco contrario. También hay que escuchar lo que ha dicho el compañero Mario Marcel sobre la inflación, que es digno de considerar, y también la posición ambigua que ha tenido el señor Boric, que señaló que mientras hubiera IFE no iba a aceptar un cuarto retiro y ahora está tratando de suavizar, diciendo que lo hagan en cuota. Yo creo que primero hay que mantener la autonomía de los parlamentarios, no pueden haber órdenes de partido en estos temas, que tampoco son temas ideológicos de fondo, digamos, que tal vez podría haberlo. Y segundo lugar, yo en lo personal soy contrario a que sigan los retiros. Creo que para hacer un sistema de seguridad social no se tienen que tocar los fondos de las personas, porque las ayudas que todavía tienen que mantenerse en ciertas personas que tienen un resabio de la falta de ayuda anterior, hay que buscar una forma solidaria de hacerlo y no que se gasten sus propios recursos, que en el fondo son para sus jubilaciones. Ok, este término compañero, ¿es correligionario suyo del Partido Socialista? Compañero es compartir el pan. Pero además que el término causa resquemor hoy día, estamos saliendo el día 11. No me haga entrar en el tema el día 11, Tomás, porque si no aquí se queda yo espero que Marcel comparte el pan con todos, porque de su posición del Banco Central... no, eso sería fantástico con todo el pan que tiene. Osvaldo, Urrutia. Mira, todos sabemos lo que significa que la economía se sobrecaliente y lo que está pasando. Los técnicos, todos, Marcel incluido, el Banco Central, han dicho en todos los tonos, y lo vienen advirtiendo, las consecuencias del cuarto retiro. Y del tercero también, y de los anteriores. A mí me sorprende que todavía haya parlamentarios que con tanta tosudez defiendan el cuarto retiro. Y no midan las consecuencias, están pensando solo en su resultado electoral y no midan las consecuencias de que eso va a tener para muchos chilenos. No solo por las malas pensiones que van a recibir, sino ya estamos viendo la pérdida del poder adquisitivo por el alza de la inflación, el alza de las cuotas de los dividendos hipotecarios, el alza del costo del endeudamiento. Las personas que quieren comprarse una casa, hoy día las tasas son bastante superiores a hace un par de meses atrás. En fin, la falta de empleo, menos inversión, menos proyectos que se hacen rentables, el aumento del precio del dólar, o sea, por eso el aumento de los bienes del precio de los bienes importados. O sea, tiene una serie de consecuencias que afectan directamente a la familia, a las personas, a los que viven de un sueldo, a los pensionados. Todo va a subir por producto de la inflación y todo se va a encarecer producto de este despilfarro, de esta farra que estamos viviendo. Y muchos parlamentarios
están pensando solo en su reelección y otros ideológicamente lo único que les interesa es reventar el sistema. Y ahí yo difiero un poco de Camila, porque creo que la Pamela Giles lo que quiere hacer es reventar el sistema, al igual que la Vaca, porque ideológicamente no están de acuerdo y no ofrecen tampoco ninguna alternativa, y otros se cuelgan al carro de con esto van a recoger más votos para la elección que se viene. O sea, no están pensando en el bien. Pero Osvaldo, usted como no va a la reelección, es fácil decirlo, pero si fuera la reelección, ¿qué diría? Yo he votado siempre en contra. Ya, y voy a seguir votando en contra. Yo me opuse desde un comienzo, lo hice presente y fue uno de los que más me enojé y me molesté con el gobierno cuando se entregó un IFE tan pequeño, mezquino, y nosotros esperábamos que fuera superior y presionamos al gobierno para que así fuera. Pero siempre he votado en contra de los retiros porque sé el daño que van a producir. Tú, yo y muchos de personas que son de la década del 50 hacia atrás, están a punto de jubilarse y han tenido una merma en sus pensiones que nadie les va a pagar. Han perdido, en este momento, las personas no se atreven a jubilarse porque ya han perdido parte de su jubilación. Osvaldo, ¿quién es el responsable de esta cuestión que se manténgase en el fondo X, manténgase en el fondo E, y resulta que mantenerse en el fondo E significa entre el 10 y el 15% menos de la plata, hombre? ¿Quién le va a pagar el daño? Bueno, estos señores, no más AFP y otros más que uno que fue candidato presidencial, que por suerte quedó fuera, que no lo voy a mencionar, que otros que decían que se cambiaran de los distintos fondos y llamaban a irse al fondo E. Bueno, la pérdida de esas personas en su pensión, hoy día en su fondo de pensiones son más de un 15%. Piensa en las personas que tienen 50 años, 60 años, no lo van a recuperar. No lo van a recuperar. Okay. Entonces, la situación es bastante grave, no solo para las personas, sino para el país y para el progreso y el crecimiento del país y del empleo en el futuro cercano. El próximo año va a ser muy duro si seguimos con esta conducta. René, en su partido hay muchos que están optando por esto, continuar con él. ¿Y usted qué piensa de eso? Bueno, yo creo que el tema de las pensiones, el tema de las AFP, fue el gran tema transversal del estallido social. Creo que si había una demanda que atravesaba todas las demandas particulares, era la demanda transversal de las pensiones que entregan las AFP. Y por tanto hay un problema ahí de diseño estructural al cual deberíamos haber dado respuesta mucho antes, no a raíz del estallido. Esto tuvo que haber sido una decisión política muy anterior. En fin, nunca se pudo hacer. Nunca se pudo avanzar. Y entonces finalmente tenemos el estallido y tenemos hoy día este tipo de políticas que a mi juicio son regresivas, efectivamente. Estamos en una tremenda contradicción. Los individualistas nos pedían siempre, durante tantos años, nos insistieron que estos eran nuestros fondos, que podíamos disponer de ellos, claro, para la vejez, pero que eran nuestros fondos. El sentido individualista de la propiedad, no de la propiedad, porque aquí estamos hablando de un tema que es social, donde el Estado tiene que hacerse cargo después si la gente no tiene recursos para sobrevivir. Entonces es un tema muy importante que se traspasó solo a la esfera individual. Y hoy día ellos están diciendo que los fondos deben mantenerse. Y lo que deberíamos defender, más un poco la visión social de las pensiones, están diciendo que los saquemos. Es una contradicción absurda, estamos en una contradicción ideológica. Los que están sacando el dinero son quienes deberían defender que se mantengan para dar buenas pensiones, y los que hoy día quieren que se mantengan no han dicho toda la vida que son un fondo individual y que les podemos sacar cuando queramos. Entonces me parece complejo el momento que estamos viviendo. Dicho esto, yo, dado el acuerdo que llegó el gobierno con el Senado hace un tiempo atrás para mejorar el IFE, yo creo que hoy día no se justifica, porque a mi juicio nunca se justificó. Fue una decisión, fue una urgencia dada la situación que teníamos hace meses atrás. Comparto con Camila eso, creo que finalmente no hubo una respuesta del gobierno a tiempo y finalmente tuvimos el primer y hasta el segundo retiro. Uno podría haberlo justificado en torno a esta decisión, digamos, a esta falta de recursos. Desde el tercero y sobre todo el cuarto, donde ya hay un IFE que está asegurado, a mi juicio es regresivo, es negativo para las pensiones futuras, y en el fondo la pandemia la pagan los que menos tienen. Muchas gracias, René Lues, Camila Flores, Osvaldo Ruiz, Tomás de Rementería Venega. Estamos en Cita Regional, tenemos que ir a una pausa. La pausa es breve, ya volvemos.
Continuamos en la segunda parte de Cita Regional. Hoy estamos con Camila Flores, René Lúez, Tomás de Rementería y Osvaldo Hugo. Cuando estamos grabando este programa, que se graba el viernes, nos encontramos con la noticia de que Marcos Enríquez Ominami ha sido repuesto por el Tribunal Electoral para poder ser y continuar siendo candidato a presidencia. O sea, continúan los mismos 7. Pero ese escenario con Marcos Enríquez metido en campaña es distinto. Ya no solamente Katz el que le muerde los tobillos a Sichel, sino que aparece Meo que le muerde los tobillos a Boric y ya y a Sin Narváez, no. Camila Flores. Bueno, la verdad, esto es como lo de Meo es como una teleserie, porque una semana está arriba, otra semana lo tienen afuera. Bueno, la verdad es que el cineasta lo mejor está armando su puede propia... ser por ahí que está armando su propia película autobiográfica. Oye, miren, más allá de eso, yo lo que considero en este sentido es que efectivamente les hace un daño electoral tanto a Boric como a Jasna Proboste. Perdón, la verdad que... Perdón, Camila, partamos al principio. Pero esto no recupera un poco la viabilidad, la confianza en las instituciones electorales. Eso, que se había dicho eso. Candel Tagle era aquí, que el tribunal recupera, o sea, la ley Por se cumple. cierto, yo totalmente, y en ese sentido yo quiero destacar ese rol que ha existido, digamos, por parte del CERVEL. Y el Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral, bueno, y toda la institucionalidad en general, Rodrigo, que está detrás, ¿cierto?, de la nominación, de la revisión y finalmente la validación de los candidatos. Y a mí me parece muy positivo que se demuestre que al menos en algunas instituciones las cosas se siguen haciendo de manera correcta y que esto finalmente la vara sea para lado y lado y que los candidatos, digamos, más allá de el tribunal, el CERVEL, en fin, todos los que están haciendo la calificación de estas elecciones estén funcionando de manera correcta. Y que impere al final del día el derecho y que sean los ciudadanos los que puedan elegir correctamente. En este caso entiendo que son 7 los candidatos presidenciales que están hasta el minuto, y que la gente pueda elegir, ¿cierto?, quién es el que mejor lo puede representar. Dicho eso, y volviendo a la electoral, Rodrigo, yo creo que esta campaña está súper licuada en lo presidencial y en lo parlamentario también. También creo que va a pasar lo mismo con las candidaturas a consejeros regionales. Creo que tenemos un número muy alto de candidatos. Hacía harto tiempo que en Chile no teníamos tantos candidatos presidenciales. Y en definitiva, hay candidaturas que le van a ir restando a los más oficialistas, ¿cierto?, por lado y lado. Y en ese sentido, creo que la situación para la segunda vuelta puede ser muy dinámica y creo que nos va a dar harta sorpresa. Hoy día yo no me atrevería en ningún caso a dar un pronóstico de quiénes van a estar en la papeleta, ¿cierto?, del mes de diciembre, en la segunda vuelta, porque creo que es sumamente aventurado. Lo que yo sí espero que tengamos un debate conforme a las ideas, de profundo, no con la descalificación, no a lo personal. Creo que aquí hay que finalmente tratar de elevar el debate y el discurso. Entiendo que va a haber un debate ya televisivo el día 22 de septiembre, que espero que contribuya precisamente a hablar de los temas profundos, de los temas país, sobre todo de los temas del futuro, que es lo que la gente quiere. La gente no está aburrida de la chimuchina, de la pelea pequeña, del que este dijo, que este no dijo, que este es gordo, que este es flaco. No, la gente quiere realmente que le propongan de manera seria cómo le van a resolver sus demandas, cómo le van a resolver los temas tan emblemáticos como salud, seguridad, educación, el mismo tema de las pensiones que lo hablábamos anteriormente, porque más allá de que se haya enviado una ley corta para modificar el sistema de pensiones, todavía quedan muchos temas pendientes que son quizás los más difíciles de saldar, y el próximo presidente de Chile tiene que hacerlo sin lugar a dudas. Tomás de Rementería. Sobre la sentencia de fondo del Tribunal Electoral, decir que los fallos no se comentan, se respetan, así que Marco Enríquez Ominami es candidato. Felicitar a la justicia electoral de Chile, que esta semana va a tener mucho trabajo, y también recordar a Carmen Gloria Valladares, que va a estar ahí relatando todas esas causas, la que nos salvó el primer día de Convención Constitucional. Sobre Meo, yo veo que él tiene, digamos, usando palabras de un candidato, la experiencia vital constante de ser candidato, pero cada vez va dividiendo por la mitad sus votos de elección a elección. Entonces yo veo que
que ya no es una novedad, es casi del paisaje electoral constante ver a Marco Enrique Ominami candidateándose. Hoy día lo vemos con una lista parlamentaria muy debilitada, después de haber hecho algún tipo de acuerdo. Pero Tomás, pero eh, tú hablas de que debilidad, pero ¿qué más debilitado que la exconcertación, que ni siquiera sus propios parlamentarios fueron a votar a su referéndum interno, a su primaria? Entonces, hoy día todo está muy líquido. O sea, yo creo que la concertación, la derecha también, estamos dañados, incluso el Frente Amplio viene a la baja, hay un desencanto con la política, pero lo marca Enrique Ominami ha sido un proceso de que perdió su único parlamentario, vemos que su única convencional constituyente, que es una señorita bastante especial en sus términos, también va a dejar, no está apoyándolo, o sea, creo que es más una aventura personal, que de hecho él logró fichar a Alejandro Guillé y a Alejandro Navarro, que podrían decir que son parlamentarios, y al momento de él insistir en su candidatura se alejaron. Creo que Marco Enrique Ominami sí tiene su público cautivo, pero veo que va a la baja y sin duda va a afectar. No es en la realidad, por ejemplo, de José Antonio Kast, que representa un sector importante de la derecha clásica de Chile que va a tener un espacio muy grande y va a hacerle algún daño especial a Sebastián Sichel. Lo mismo lo veo con Franco Parisi, que también tiene ciertos principios digamos, principios ciertos liberales, principios del emprendimiento personal, del winner, digamos, que son muy afines a cierto electorado de la derecha. Entonces creo que también hay. Sin duda, eso sí, Marco, va a afectar al electorado de Boric y también al electorado de mi candidata Jasna Prost. Ok. Osvaldo Urrutia. Sí, mira, yo, dado que estamos en el canal de televisión más importante de la región de Valparaíso, René, no se te olvide, no estamos en una radio, estamos en un canal de televisión, y el más importante de la región de Valparaíso, creo que es importante decirle a las personas que nos están escuchando y viendo que a raíz de una declaración que hizo un dirigente del Partido Comunista, señor Lagos, criticando al CERVEL y a las instituciones democráticas que todos los chilenos... Lagos el malo, no Lagos el bueno, porque después lo se sí. Dije es que el otro es del Partido Socialista, era PPD-PS, este es comunista, el señor Lagos. Ese está por encima del bien y el mal, pues. Toda la razón, pero los chilenos no hemos impuesto una institucionalidad democrática que debemos respetar y no criticar a primera de cuentas. Sí. ¿Qué fue lo que hizo Lagos, que le sacó la mugre al CERVEL? Cuando hay un proceso, habían otras instancias de reclamación, como el TER, el TRICEL, en fin. Lo hizo el Rojo Edwards también. ¿Perdón? Lo hizo el Rojo Edwards también. Pidieron que volviera a Santa María, inclusive. Sí, y esto fue a raíz de que el CERVEL rechazó las inscripciones de dos partidos, de dos conglomerados, uno de derecha y uno de izquierda, ¿ya? Y que todavía están en discusión, porque lo del republicano todavía se está viendo, y lo de la unidad constituyente también. Osvaldo, pero hay un solo conglomerado de derecha, hay un solo candidato de derecha, Katz. No. Eso es lo que dice él, un solo candidato, los demás son Chile, de hay un candidato de derecha. Chile Podemos más también, bueno, centro derecha y derecha, si tú quieres, para ponernos de acuerdo, pero yo creo que las instituciones en Chile, considero que una vez más las instituciones democráticas en Chile han funcionado y han funcionado bien, y no hay por qué seguir criticándolas cuando afectan mis intereses personales, como ha ocurrido en los casos que hemos visto a través de la prensa. Así que por eso los chilenos, a través de este canal de televisión y todos los habitantes de la quinta región, les recuerdo que las instituciones han funcionado y quédense tranquilos, aquí no ha habido ninguna mala arte para dejar fuera a algunos por conveniencia o no, como se pretendió insinuar. Y con respecto a la candidatura del MEO, bueno, ya estamos acostumbrados, esta es la cuarta, y tal como dijo Tomás, con rendimientos decrecientes, cada vez cayendo en una pendiente, hoy día está más solo que nunca, está en una aventura personal, porque ni siquiera tiene parlamentarios, pero va a hacer daño, y le va a hacer daño, yo creo, principalmente, es difícil poder predecir cuánto le va a quitar a Boric, cuánto le va a quitar a la Proboste, pero mi impresión personal, creo que le quita más a la Proboste, que ya está bastante damnificada, y dado que Boric también se ha metido mucho en el Partido Socialista, lo hemos visto cómo está haciendo campaña, incluso algunos ex diputados del Partido Socialista, en la octava región, ayer creo que estuvo con la Clemira Pacheco, una antigua dirigente de esa zona,
y ya obtuvo el apoyo en esa zona importante, que es la 8ª región, y la Clemira es toda una autoridad ahí al respecto. O sea, ya se le han ido alejando los apoyos de parlamentarios que antes estaban en la exconcertación. Por lo tanto, yo creo que la más damnificada con el ingreso del MEO a la batalla presidencial es la Proboste. Okay. No puedo decir cuánto, pero va a ser la más damnificada. René, ¿tú crees que efectivamente esta erupción, porque en un momento determinado como que yo entiendo y alguna gente se le ocurrió, uff, qué bueno, que no te y ahora parece no, entonces lo de un poco atragantado por cristiano, ¿no? No. Primero, un reconocimiento en realidad al CERVEL, en dos sentidos puntuales. Fui candidato ahora recién, puse mal una propaganda, me llamaron a la media hora, la retiré y me llamaron a las 3 horas para decir que estaba ok. Esa funciona, está funcionando esta vez de una manera increíble, y las votaciones en Chile, la entrega de resultados es impresionantemente certera y rápida, así que el CERVEL ha logrado construir ahí una institucionalidad muy importante electoralmente hablando. Me pareció el Perú. Muy parecido. Lo segundo es plantear que yo creo en la política, por tanto, creo que la política es de también, como decía muy bien Tomás, son proyectos colectivos, no creo jamás en esta política, digamos, tan individual que es de candidatos que se sientan o se creen que son representantes de sí mismos, desde sí mismos de todo el país. Me gustan los proyectos colectivos, así que estas aventuras a mí no me parecen las más adecuadas, sobre todo viniendo de alguien como Meo, que fue un duro crítico. Yo creo que hay que reconocer esto. Hace varios años atrás, en la primera ya de su candidatura, él representó un cambio en el país, una necesidad de cambio en Chile, de cambio de la forma de hacer política, fue muy crítico de las instituciones y de los partidos tradicionales. Por tanto, ahí hubo un relato muy importante para el país. Pero además de eso, y alcanzó casi un 20% del apoyo popular, y después de eso creó un partido. Es decir, logró transformar esta expresión más individual en un partido político formado con principios y con objetivos, en fin, colectivos. Entonces, hay un esfuerzo notable ahí en eso. Entonces, en lo que ha derivado hoy día, a mí me parece muy negativo para justamente el proyecto que él instauró, que es esta cosa, digamos, de un partido con todo lo que se requiere para funcionar como tal. Entonces, hoy día deviene prácticamente en una candidatura única, sola, sin apoyo popular, Permíteme una y interrupción. que solamente hace daño para Permíteme su una no. interrupción. Las ideas que él tenía el 2009 en su campaña, todas son las ideas plasmadas por la gente nueva. La idea, todas, Sí. incluyendo el tema de la convención constituyente. Exactamente. Entonces, de una u otra manera, su futurología política, entre comillas, se cumplió. Entonces, no es un tipo para mirarlo para abajo, digamos. Yo le tengo, hay que asustarse un poco. Yo le tengo un alto grado de reconocimiento a lo que él representó en su momento. Realmente, y además si tú miras todo lo que él dijo, realmente es adelantó en el tiempo, se adelantó en los tiempos. Y además creó un partido, o sea, lo hizo de la forma correcta. Entonces, en lo que ha devenido, a mí es lo que me preocupa, porque hoy día, en vez de colaborar con la candidatura que él apoya, en vez de colaborarle para que efectivamente sea exitosa, que es la de Yana Proboste, que también es mi candidata, finalmente su candidatura tiende a digamos, atomizar la votación popular tanto de Boris como de Yana. Ok. Nos queda una última vuelta. Y todos nos podemos recordar hace 20 años. Hace 20 años, en la mañana, como a las 9 de la mañana, 9:30, estábamos haciendo alguna cosa y empezamos a ver un avión que se estrellaba en las Torres Gemelas. Y hace 47, 3 de ustedes no se acuerdan, pero nosotros con Osvaldo sí nos acordamos porque éramos ya y gente adulta, vino el golpe de Estado. Resulta de que el 11 de septiembre tiene diferentes factores y un tema que viví y se los quiero plantear además en términos reales. De todos los candidatos que hoy día hay solamente uno que reivindique el 11 de septiembre, que es Kast. El candidato que ustedes tienen no reivindica el 11 de septiembre. Entonces, este tema, en un momento como viene la elección
¿No cree que puede ser un tema interesante para la Sí. forma como se divide el electorado de la centro-derecha, Camila Flores? Yo creo que sin lugar a dudas, Rodrigo, es un tema súper importante y para algunos de nosotros es un tema importante y saber las opiniones históricas sobre este hecho también es importante. Y yo creo que probablemente eso va a alejar a un número importante de electores de la candidatura de Sebastián Sichel, y eso hay que ser honesto y sincero. Mira, y por lo tanto hay personas a que les importa cuál es la opinión o la valoración que pueden tener de determinados hechos. Yo la verdad es que creo que ese debate, cuando si llegan a consultárselo en los medios a los candidatos presidenciales, evidentemente yo creo que para Sichel va a ser una situación compleja. Probablemente él va a creer que le queda lo mismo, como cuando dijo ahí, ha tenido varias expresiones donde como que le da lo mismo lo que algunos digan o piensen del público cautivo que debiera él tratar de apuntar y llegar. Yo la verdad es que creo que eso no lo va a favorecer, pero más allá, yo creo que este fin de semana, yo espero que el día 11, el día sábado 11, sea una fecha para reflexionar en familia, independientemente de las opiniones que uno pueda tener, que sea también una época en la que podamos vivir con tranquilidad, sin mayores, o sea, ojalá no tengamos destrozos, ni vandalismo, ni nada de eso, sino que nos permita legítimamente y con el respeto, ¿cierto?, que se merecen las distintas opiniones en democracia, con los hijos, con la familia, en fin, con los nietos, dar las distintas visiones de las distintas veredas en las que quizás nuestros familiares, en mi caso no me tocó vivirlo a mí, yo nací el año 87, por lo tanto no estaba precisamente para el 11 de septiembre de 73, pero sí, por cierto, que a mí se me ha inculcado a través de mi familia lo que a nosotros, el lado de la moneda que a nosotros nos tocó vivir, y yo creo que eso es súper importante, que se respete, que lo hagamos en reflexión y sobre todo, Rodrigo, que exista la capacidad en nuestro país que se ha ido perdiendo desde mi punto de vista, que es la tolerancia. Desgraciadamente hay algunas personas que intentan poner su posición, callar al que no piensa como ellos, ojalá si pudieran encarcelar a aquellas personas que no tienen la misma visión histórica, ojalá poderlo hacer, y pueden haber opiniones muy dolorosas, y que quizás algunos nos puedan determinados hechos o determinadas situaciones violentar, pero uno tiene la capacidad de respetar y sobre todo de tolerar, que es algo que hemos ido perdiendo. Desgraciadamente se ha perdido en nuestra sociedad, sobre todo de esta, por ejemplo, en este caso, esta lista del pueblo, ¿cierto?, que tantas sorpresas nos ha dado, negativas, por cierto, y que desde mi punto de vista han sido los más intolerantes y los que no han sido capaces de respetar a quienes pensamos distinto a ellos. Ok, gracias, Camila. Permíteme una pequeña reflexión. Quiero decirte que tu evolución como parlamentaria y como representante de derecha es admirable. Hoy día estás mucho más tolerante, al principio tú eras una mujer que te consideraba fanática. Te felicito por estar tan equilibrada. Tomás. ¿Fanática de qué? Habría que preguntarle. Claro, ¿cierto? No. Sigo Pues ella siendo estaba con fanática del Casa al rock. principio. Oye, ella sigo siendo era, fanática del rock. Ya no acaso. está con Kast. Eso no, ella está con Sichel, absolutamente. Tomás. Bueno, yo para el 11 de septiembre es un día muy especial para mi pensamiento porque fue el día que murió un presidente de la República, democráticamente electo, que más allá de los matices tiene que ser recordado ese día por eso, el presidente que murió en La Moneda, en una situación bastante terrible para nuestra historia, un día negro diría, y en eso yo creo que hay ciertas cosas que no se pueden tener matices. Uno puede tener una opinión sobre el desarrollo de ciertos temas económicos de la dictadura, uno puede tener una opinión sobre temas políticos de la dictadura, pero aquí hubo una campaña de exterminio sobre compatriotas por pensar diferente, y eso no puede tener dos puntos de vista. Y creo que es lo que hay que tener claro y llegar a una verdad histórica. Cuando se habla de negacionismo no se habla de alguien que apoye, por ejemplo, las políticas económicas de la dictadura. Se habla de personas que declaran públicamente que habrían subido a matar comunistas, con esas palabras. Yo puedo tener muchos matices con los comunistas o con cualquiera, pero nunca me pondría en la posición de exterminar a otro por lo que piensa o por su acción política. Creo que aquí hubo una política de exterminio y eso lo que hay que reflexionar este día 11 de septiembre, cómo hacer que eso nunca más se repita. Y llamo a la gente de leer el informe de la Comisión Valek, leer los informes de la Comisión Rettig, porque en realidad ahí está la verdad histórica que hay que recordar
y cómo el Estado de Chile le falló a muchos compatriotas. Osvaldo Urrutia. Mira, tú has preguntado sobre la justificación o el significado del 11 de septiembre. Yo no voy a hacer aquí una evaluación de todo el gobierno militar, que fueron 16 años y medio, sino por qué se produjo el 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre, para los que vivíamos en esa época y éramos estudiantes universitarios como tú y yo, fue un momento de alegría. No nos olvidemos que muchas casas, la mayoría de las casas, incluso izó la bandera nacional. Y en las calles Osvaldo, sé preciso como la Camila. Fue una tarea para algunos, para otros no lo fue. Sí, yo te diría, el país está dividido. Si el problema, por eso me gusta lo de la Camila, es entender que había una división y que hoy día también lo hay y que hay que enfrentar. Por eso quería conversar, buscar las cosas con armonía en momentos que pueden ser de división de nuevo. Rodrigo, lo que yo te estoy diciendo es que mayoritariamente, si estábamos divididos, pero no te olvides que Allende salió con el 36% de los votos, y mayoritariamente en el ejercicio del cargo se fue desacreditando su gobierno. Y el 11 de septiembre mayoritariamente las personas celebraron, en todas partes, en las universidades, en las calles, en la junta de vecinos, porque se estaba poniendo fin a una pesadilla, que era la amenaza de una guerra civil, la escasez de alimentos, las tomas de los campos, de las industrias. Había un tema un clima de confrontación, de internación de armas. No nos olvidemos que Allende el 11 de septiembre se suicida con un arma que le regala a Fidel Castro, un AK, un fusil que era el emblema de la revolución. Yo no voy a negar que se cometieron abusos de los derechos humanos y que hay hechos que son inexcusables. No lo voy a decir, si eso no, pero no, tampoco se trata de recordar o hacer un análisis de todo el gobierno militar. Aquí estamos diciendo qué pasó el 11 de septiembre y por qué pasó. Y además hay cartas, testimonios escritos de expresidentes de la República, como Eduardo Frei Montalva, su padre, que fue presidente inmediatamente antes de Allende, y que justifica plenamente el 11 de septiembre. También lo hace Patricio Aylwin, lo hace Genaro Herregada. Hay documentos escritos que dan testimonios a los pocos días de ocurrido el 11 de septiembre sobre qué es lo que pasó y por qué ocurrió el 11 de septiembre, y que fue tomado como un gran alivio para evitar una gran guerra civil que venía en Chile. Lo que ocurrió después es materia de otro análisis mucho más largo y complejo que el que estamos haciendo ahora. Yo sé que es difícil y ojalá aprendamos de las lecciones y nunca más volvamos en Chile a enfrentarnos entre buenos y malos, entre rojos y azules, entre amarillos y verdes, porque Chile, la política no es así. Y yo he aprendido en el Congreso que uno puede debatir y incluso presentar proyectos sobre distintos temas en que puede estar de acuerdo con personas que piensan ideológicamente en forma diametralmente opuesta. Y eso se aprende en el debate diario. Y Chile lo que le faltó, ¿y por qué llegamos al 11 de septiembre? Porque no había ese sentido republicano de avanzar hacia un proyecto de país común, sino que caímos en lo que quería esa minoría que estaba gobernando era llevar a Chile a una dictadura marxista como la que existía en Cuba y sigue existiendo hoy después de 60 años. Yo sobre esta visión, Osvaldo, yo siempre recomiendo que busquen un libro que escribió un periodista, se llama Patricio O'Donnell, que se llama el periodismo de izquierda y de derecha entre el 70 y el 73, y que analizó los titulares de los diarios de derecha. Léase Tribuna, La Segunda, El Mercurio, Política, Economía y Cultura, etcétera. Y los de izquierda, La Nación, Puro Chile, El Clarín, El Qué Pasa, Revista, Punto Final, etcétera. Y que su final era que los titulares, el análisis demuestra que los dos titulares llevaban al final a un enfrentamiento. Y en ese, René, y en ese esquema la democracia cristiana mayoritariamente estuvo por el golpe. ¿Tú te acuerdas de Emilio Filippi? Sí, claro, del director y Hernán Millas. Bueno, escribieron un libro que yo también te recomiendo leer, Anatomía de un fracaso. Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo que voy yo, el momento, es que el concepto que yo quería tocar apenas, es si estamos a un momento cercano a, similar a un quiebre institucional. Eso es lo que, porque ustedes, justamente, por eso me gusta el esquema de mirarlo como fuera, y eso me preocupa mucho, René.
Tú sabes que cuando la imagen a mí más, que más me conmueve todos los días, todos los años, 11 de septiembre, todos los días 11 de septiembre de cada año, es las bombas en La Moneda. Es impactante porque es el fracaso total de la política. Cuando hay bombas en La Moneda, esa imagen es la fuerza derrotando a la política, la fuerza bruta, o la fuerza, no lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos de bombas que caen en el edificio que representa el poder republicano, es brutal. Y yo crecí toda mi juventud o mi niñez con esa imagen que cada año se repite. Entonces, el tema es efectivamente cómo hacemos para que nunca más una bomba caiga en esto. Y cuando hablamos de bomba, no solamente la bomba física, que yo creo que cada día es más difícil, pero obviamente porque los países crecen y se desarrollan y van adquiriendo algún tipo de madurez política, sino que también las bombas de cada día. Por ejemplo, tú te metes hoy día a Twitter y es una red social muy violenta, donde, como alguien decía recién, donde te ofrecen amenazas o te hacen funas o te amenazan de muerte por pensar distinto. Y eso es justamente lo que recrudeció o lo que representó ese 11 de septiembre. Entonces, para mí, el tema es cómo cambiar las bombas de La Moneda por una imagen distinta, un país que se entiende, que se tolera, donde se respetan los derechos humanos, porque me gusta mucho lo que dijo Osvaldo, el respeto a los derechos humanos es algo que no, eso no está en discusión, es el desde un país se construye. Entonces, este 11 de septiembre para mí representa eh, siempre cada año una oportunidad. Yo iba todos los 11 de septiembre a Santa Inés. En Santa Inés está la tumba de Eduardo Grove, que fue alcalde de Viña del Mar, y para quienes no saben, fue un alcalde designado por el presidente Aguirre Cerda, porque en esa época se designaban los alcaldes de las comunas grandes, y él fue eh, un gran alcalde, entre paréntesis, también doctor, y él, por ejemplo, fue el responsable de que tengamos hoy día la Quinta Vergara, ese hermoso palacio, y todo el primer sector de la construcción de forestal se hizo con la compra que él hizo de los terrenos de la Quinta Vergara. Su tumba está allá y la hermana de Salvador Allende era la esposa de Eduardo Grove. Entonces, cuando Allende se suicida, lo trasladan a su tumba. Entonces, cuando íbamos para allá, no solamente iba por la historia que representó el presidente republicano muerto, asesinado, perdón, suicidado y muerto en el fondo por representar a su pueblo, sino que además lo que representó que estuviera en Viña del Mar. Así que, Rodrigo, para el futuro solamente yo digo que la historia nos enseñe a que nunca más podemos volver a esa época. Sí. Ojalá que los conflictos nunca más se resuelvan. Pero yo creo que, yo no sé, es difícil, porque al final hubo muchos civiles que empujaron a esto y pagaron los militares por los civiles. Los civiles se lavaron las manos. Pero qué bueno que esto, lo piensen ustedes, sea la capacidad de armonizar. Muchas gracias por esta reflexión que hicimos y su minuto final a cada uno. Camila Flores. Mira, Rodrigo, yo creo que la capacidad de armonizar, lo que tú has dicho, uno tiene que tener la capacidad de tolerar. Yo siempre he sido una defensora de la obra institucional del gobierno militar y lo he dicho públicamente. No desconociendo jamás, ¿cierto?, la violación a derechos humanos, pero siempre he sido una defensora de la obra institucional en materia económica, en materia social, todo lo que finalmente significó sacar a nuestro país de la pobreza, de la miseria que veníamos viviendo en días donde claramente la falta de abastecimiento, las filas, las tomas, la vulneración de los derechos fundamentales establecidos incluso por la propia Cámara de Diputados en un proyecto de acuerdo del 23 de agosto del año 73 queda refrendado. Y por eso es que, como tú bien dices, muchos civiles apoyaron el pronunciamiento militar del 11 de septiembre. Y es lamentable que esos civiles hayan desconocido, que hayan abandonado y que hoy día tengamos, ¿cierto?, solamente a militares que estén cumpliendo condenas en Punta Peuco, en Colina, en fin. Y eso es lamentable, porque al final del día habla de cómo algunos
se dieron vuelta a la chaqueta, que pidieron la intervención militar y al poco andar, ¿cierto? Dijeron y desconocieron, y muchos niegan incluso muchas de las palabras de las cuales incluso, por ejemplo, acá mi colega Urrutia señalaba a algunos presidentes de la República, ¿cierto? Frei Montalva, Lago, en fin. Entonces, Elwin, perdón, no Lago, me confundí. Entonces, ese es el tema, cómo evitar finalmente que esas posiciones sean aplastadas, digamos, y que finalmente la historia no se cuente realmente con respeto y tolerancia para los que pensamos distinto. Lo que yo decía era que yo creo que ahora no están los tiempos para eso. O sea, hoy día yo no veo ante ningún quiebre institucional la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vayan detrás de lo que pasó. Eso es lo que quería decir. Tomás. Primero que todo quería acá decir que en vísperas de un 11 reconocer acá a nuestro contertulio René Lues, que le plantó cara a la dictadura como dirigente estudiantil en su tiempo, y hay que recordarlo. Y decir que para mí lo que hay que recordar este 11 de septiembre, nuevamente lo menciono, es una persona de Valparaíso como el presidente Allende, que fue un demócrata, a pesar de lo que quieran decir, uno puede criticar sus políticas, pero de que fue un demócrata y que pagó con su vida no querer una rebelión armada, más allá de ciertos sectores de la Unidad Popular que apoyaron esa vía. Creo que hay que reconocerlo y la estatura que tuvo en ese momento el presidente. Y que sea una reflexión eso, de un presidente que murió por las instituciones y que siempre su vida fue su partido socialista, el sistema democrático, y que reflexionemos en eso cuando vayamos a votar también. No votar por llaneros solitarios, por proyectos no institucionales. Gracias. Osvaldo Urrutia. Mira, yo discrepo de lo dicho por Tomás. Creo que Allende fue un presidente que le hizo mucho daño a nuestro país. Eso de que fue un demócrata no es así. La historia, los que han escrito de verdad la historia objetiva, lo reflejan. Leen, por favor, Anatomía de un fracaso de Millas y Felipe, que cuenta la historia de Allende y lo que Allende hizo para vulnerar la democracia y tomarse el poder total, apoyado por los termacéfalos como Altamirano, Garretón y otros más que hicieron de la suya. Pero esa es la verdad. Pero yo, independientemente de eso, estamos en septiembre. Tenemos el 17, las fiestas patrias, el 18, el 19, una semana que es de alegría y de unidad que tiene que ser para todos los chilenos. Y quiero invitarlos a que esta semana, y sobre todo a finales de la próxima semana, podamos disfrutar, a pesar de la pandemia, de nuestras fiestas patrias en unidad, en armonía, como ha pedido Rodrigo, y mirando el futuro en unidad para que Chile sea mejor y para que los chilenos puedan tener todos una mejor calidad de vida. René. Sí, dos cositas. El 11 de septiembre, como muy bien dice Tomás, recordamos a un presidente que muere por la democracia y por tanto él representa, a mi juicio, su historia representa la mejor forma de sacrificarse por mantener la voluntad del pueblo siempre en alto o en alto. Y lo segundo es decir que tenemos un 11 de septiembre que es contradictorio, tenemos visiones distintas, por supuesto, pero lo más importante es que nos llame como también dice Osvaldo, en este septiembre que es tan contradictorio porque está la felicidad de las fiestas patrias y también tenemos este recuerdo trágico del 11 de septiembre en Chile y también el 11 de septiembre en Estados Unidos, que también es parte de otra brutalidad de las formas más, digo, brutales. No más, nunca más un 11 de septiembre como el que tuvimos, sí, muchos 11 de septiembre de entendimiento, de encuentro, de tolerancia, de fraternidad entre chilenos. Muchas gracias, René Lues, Camila Flores, Osvaldo Urrutia, Tomás Rementería. Y a usted que nos está mirando, fíjese para que no se repite, el 11 de septiembre no habría existido si existiera lo que usted puede hacer, votar en primera y en segunda vuelta. Porque el 4 de septiembre del 70, cuando hubo elección, fue electo un presidente con no la mayoría total, con el 30 y tantos %. Y los otros tenían cercanía también a aquello. Hoy día usted puede eliminar aquello. Usted puede ir a votar, debe ir a votar. Ese es mi mensaje. Haya o no haya votación obligatoria, usted siéntase obligado a votar, porque el destino futuro se va a definir en esa elección presidencial. Que estén ustedes muy bien.